días a todos. Vamos a dar inicio al club de revistas. Hoy vamos a compartir el artículo Anticoagulación terapéutica en pacientes críticamente enfermos con COVID-19, un artículo publicado a principios de agosto en el New England, un número muy interesante en el cual se compartieron varios artículos complementarios de este, que fue anticoagulación en pacientes no graves con COVID-19 que ya se expuso previamente aquí en el servicio y este que vamos a presentar el día de hoy. Yo me presento, yo soy Sebastián Barrera, yo soy residente de primer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y vamos a empezar pues, con la sesión. Este es el itinerario propuesto para el día de hoy. Primero hablaremos brevemente de una introducción en que hablaremos de algunos aspectos epidemiológicos de la infección, unos antecedentes teóricos, los cuales fundamentan este artículo, Anticoagulación terapéutica en pacientes críticamente enfermos con COVID-19. Luego haremos una revisión crítica del artículo basándonos en lo que nos propone las guías JAMA. Posteriormente, haremos unas breves conclusiones y daremos espacio pues, para la participación del público. Qué pena, Sebastián, lo vuelvo a interrumpir. Por acá nos escriben en el chat que el sonido no es bueno, algo. ¿Usted está usando audífonos o cómo? No, profe, ella no estoy usando nada, tengo el Yo no sé micrófono si del es de computador. pronto como se acerca o se aleja del computador, porque acá me escriben en el chat que no hay buen audio. Un momento al principio lo escuché muy bien. Eso sí Y está de su ahora, posición. Toca que se quede quieto, hermano. y A que no ahora, me profe, mueva, toca que no respire. Ahora está mejor, adelante. listo. Entonces seguimos como dijimos, este es el itinerario propuesto para el día de hoy. Primero damos una introducción, unos antecedentes teóricos que fundamentan el artículo que vamos a presentar. Luego haremos la revisión crítica del artículo basándonos en lo que nos propone la guía JAMA. Posteriormente hablaremos de unas breves conclusiones y abriremos el espacio para la participación del público. Listo. Empezando primero, tenemos un breve recuerdo de lo que ha sido toda esta pandemia, empezando el 8 de diciembre, 8 de diciembre del 2019, cuando se reportaron los primeros casos de coronavirus en la provincia de Wuhan, en China. Posteriormente, recordando para enero del 2020, cuando ya hubo una diseminación del virus en las 34 provincias de China, recordando en febrero del 2020 cuando la OMS inició sus primeras alertas. Para marzo ya se había declarado esta enfermedad como una pandemia a nivel mundial y para octubre del 2020 ya se tenían reportes de más de 34 millones de casos con más de 1 millón de muertes a nivel mundial. Para el 24 de septiembre de este año, la OMS nos reporta aproximadamente 230 millones de casos en todo el mundo, generando 4.724.000 muertes. Como podemos ver en el mapa, algunos países han sido pocos de la pandemia, como ha sido el caso de Estados Unidos, Brasil y de algunos países de la Unión Europea. Hasta este domingo, la OMS reportaba que se habían aplicado 5.874 millones de dosis de vacunas a nivel mundial. Y queremos recordar eso, la distribución epidemiológica de la infección por las diferentes áreas en todo el mundo, recordando que las Américas han sido uno de los lugares que más ha sido golpeado pues, por esta infección, aportando casi un 20%, un poco más del 20% de los casos a nivel mundial. Mientras tanto, en Colombia se han confirmado aproximadamente 4.934.000 casos, según la OMS, pero lo que nos reporta el Instituto Nacional de Salud es que hasta el día de ayer habían 4.951.000 casos reportados, de los cuales 18.000 casos seguían siendo casos activos. Y fallecidos hasta el día de ayer se habían reportado 126.145 casos. De los casos confirmados, la gran mayoría han sido mujeres, el 52.4% han sido... Profe, ¿cómo vamos con el audio? ¿Bien? Sí, sí. Listo. 52.4% de los casos confirmados han sido mujeres, mientras que la mortalidad predomina en hombres, en el 61.08%. Quiero traer esta gráfica, una gráfica de mortalidad, la gráfica de mortalidad
en la cual vemos los diferentes picos de la pandemia en lo que ha ocurrido pues, desde el inicio de esto. Y cómo desde el comienzo de la vacunación ha caído dramáticamente la cifra de pacientes fallecidos, dándose al 26 de septiembre, cuando se reportaron solamente 43 fallecidos en el país. También quiero traer esta gráfica, que es una gráfica que me parece muy interesante, de la distribución de los casos afectados, y vemos cómo el principal grupo etario afectado por la infección es aquel que está recogido entre los 20 y los 30 años, tanto para hombres como para mujeres. Las principales comorbilidades que se reportan en los pacientes infectados por COVID en el país han sido la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión, y la gran mayoría de casos, un 96.8% de los casos, han sido clasificados como casos leves. Casos graves solamente se reportan como el 0.03% de los casos, y una tasa de fallecidos del 2.5% del total de infectados, según los datos que nos aporta el Instituto Nacional de Salud. Si bien el principal grupo etario afectado es aquel que está incluido entre los 20 y los 30 años, quiero traer esto, que es la distribución de mortalidad. Y vemos cómo el grupo que presenta mayor mortalidad es aquel que está incluido entre los 50 y los 89 años. Si bien los jóvenes están siendo más afectados en este momento, la mortalidad sigue siendo particularmente alta en los pacientes más mayores. Con esta entonces breve introducción, empezaremos a ver unos antecedentes teóricos para entrar al artículo. Lo primero es recordar el virus del orden de los nidovirales, familia Coronaviridae, o subfamilia Orthocoronaviridae, con sus diferentes subfamilias, alfa, beta, gamma y delta. Es un virus que tiene una amplia distribución a nivel mundial, con una amplia distribución de hospederos en la naturaleza, pasando desde pangolines a murciélagos, y recordar que este es un virus envuelto RNA cadena positiva, que en su superficie expresa diferentes proteínas, mereciendo especial atención la proteína de espiga, la proteína S, la cual es una de las proteínas que se une a los receptores y determina pues, el tropismo del virus a los diferentes órganos. Y también es la proteína sobre la cual se generan anticuerpos y se producen los anticuerpos generados por la vacunación. Esta división filogenética, para resaltar el origen del virus, un virus que está estrechamente relacionado con el virus de coronavirus de los murciélagos, y que también posee una alta homología genética con esta, con esta rama del virus. Aquí un poco para recordar un poco la fisiopatología del virus. El virus ingresa al organismo en el tracto respiratorio, donde se une a los receptores de angiotensina 2 ubicados en las células epiteliales altamente expresadas en tejido del tracto respiratorio, en hígado y riñón, que explica pues el tropismo del virus por estos diferentes órganos. Posterior a la unión con su receptor, hay un proceso de internalización dentro de la célula, donde procede a la descapsidación y posteriormente a la transcripción de la cadena de RNA en sentido positivo por medio de la maquinaria de transcripción celular. Sin embargo, este proceso genera una respuesta inmune mediada por los TLR intracelulares, a recordar, TLR 3, 7, 8 y 9, el cual genera una fuerte respuesta inmune a partir de interferones del tipo 1. Y quiero hacer mención a esta fuerte respuesta inmune, ya que como nos muestra esta gráfica, la respuesta inflamatoria es uno de los principales determinantes en la fisiopatología de la enfermedad grave, especialmente de la enfermedad grave. Tiene una enfermedad grave como la saturación de oxígeno por debajo de 94, más de 30 respiraciones por minuto, o un infiltrado pulmonar de más del 50%. Y es de tener en cuenta este proceso inflamatorio, ya que como todos sabemos, la cascada de la coagulación es estrechamente relacionada con la respuesta inflamatoria. En un concepto que se ha empezado a explorar recientemente, llamado la inmunotrombosis, en el cual los componentes de la coagulación ya dejan de ser esos componentes pasivos que tradicionalmente considerábamos, que se vuelven componentes activos dentro de la respuesta inflamatoria. Generalmente la inmunotrombosis es iniciada por la invasión
de microorganismos al torrente sanguíneo y se activan diferentes componentes de la población. Inicialmente pues, se han descrito las plaquetas y su importante papel como células presentadoras de antígeno a polimorfonucleares neutrófilos, los cuales posteriormente se activan y generan la netosis, generan estas redes extracelulares de neutrófilos, el cual eh, no solamente ataca pues, los microorganismos agresores, sino que también por medio de la vía extrínseca genera la activación de la cascada de la coagulación, generando trombos. Sin embargo, en el proceso de piroptosis que se genera en estas células mononucleares, también se genera la expresión de factor tisular, el cual amplifica esta respuesta, esta respuesta, esta respuesta trombótica en estas situaciones de inflamación. Y que en situaciones de gran inflamación, como puede ser los casos de COVID grave, se genera una desregulación de esta respuesta procoagulante, llegando a lo que se ha descrito como una coagulopatía inducida por sepsis. Y este ha sido un fenómeno que ha sido descrito desde los primeros casos de coronavirus en China. Este es uno de los primeros reportes de los primeros 99 casos de neumonía por coronavirus en Wuhan en el 2019, en el cual desde el principio se empezaba a ver cómo los pacientes con coronavirus presentaban una disminución del conteo plaquetario y un incremento de los tiempos de la coagulación, el TPT, y un incremento en el dímero D. Estas observaciones posteriormente fueron confirmadas por descripciones más grandes. Los primeros 138 pacientes hospitalizados por coronavirus en China, en los cuales podemos ver que los pacientes, se empezaba a ver que los pacientes que tenían una presentación más grave de la enfermedad, como aquellos en unidades de cuidados intensivos, presentaban un conteo plaquetario más bajo en comparación con los pacientes que no estaban en unidad de cuidados intensivos, y de una forma muy interesante, el dímero D también era proporcionalmente mucho más elevado en los pacientes más graves. Y vemos también cómo el dímero D empezó a resaltar como uno de los principales eh, determinantes en la gravedad de la enfermedad. Vemos cómo en este artículo los autores nos enseñan cómo los pacientes que no sobrevivían a la enfermedad tenían un dímero D marcadamente más elevado que aquellos que sí, que sí sobrevivían. Posteriormente, ya en observaciones aún más grandes, esta de 191 pacientes, se encontró con una diferencia estadísticamente significativa, que los pacientes que no sobrevivían a la infección tenían un conteo plaquetario mucho menor que los pacientes que sí sobrevivían, y por el contrario, los tiempos de coagulación, el TP, era mucho más elevado en aquellos pacientes que no sobrevivían a la infección. El dímero D también era mucho más elevado en aquellos pacientes que no sobrevivían a la infección, hablándonos justamente de esta activación de la coagulación en esos pacientes que estaban críticamente enfermos. En ese trabajo, por ejemplo, se hizo una regresión logística, encontrando como uno de los principales determinantes de gravedad de la enfermedad un dímero D mayor a 1 y un TP mayor a los 16 segundos como marcadores pues, de gravedad de la enfermedad. Y todas esas observaciones nos llevaron a observaciones un poco más profundas en cuanto a las alteraciones de la coagulación en los pacientes con neumonía por COVID-19. En ese trabajo de autores también chinos, encontraron con una diferencia estadísticamente significativa que el TP era mucho más prolongado en aquellos pacientes que no sobrevivían a la enfermedad, mientras que el dímero D y los productos de degradación de la fibrina también se encontraban más elevados en aquellos pacientes que no sobrevivían a la enfermedad, hablándonos pues de que estos marcadores pueden estar asociados a la gravedad y a un peor desenlace de esta infección. Muy interesante en este trabajo, que se vio que en los 21 pacientes que no sobrevivieron, 15 pacientes, perdón, el 71.4% del total de pacientes que no sobrevivieron cumplían con los criterios de coagulación intravascular diseminada que nos propone la ICTH. Eso nos llevó entonces a plantearnos la presencia de la coagulopatía inducida por COVID-19, en el cual
esta se manifestaba como un fibrinógeno elevado, un número D elevado y cambios en el TP y en el TP, incluyendo el número D que podía estar asociado con un incremento en la mortalidad. Y muy interesante que en los casos, en las series de casos que se habían descrito esta coagulopatía inducida por COVID-19, las manifestaciones como sangrado habían sido raras hasta el momento, a pesar de la coagulopatía. Sin embargo, todas esas alteraciones en los parámetros de la coagulación, cómo se representaban clínicamente. Y algunas series, les traigo esta serie holandesa, en la cual se comparaba la incidencia acumulada de eventos tromboembólicos en los pacientes con COVID-19 y se vio cómo aumentaba la tasa de eventos tromboembólicos en estos pacientes, principalmente afectando a los pacientes en unidad de cuidados intensivos. En esta serie es muy interesante que nos describen las manifestaciones tromboembólicas, y vemos cómo estas se dan a expensas principalmente de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, principalmente a expensas de un componente segmental. Sin embargo, cuando vemos las manifestaciones discriminadas como enfermedad tromboembólica sintomática, vemos cómo predomina la presentación clínica del tromboembolismo pulmonar sobre las trombosis venosas profundas proximales. Y estos fueron hallazgos que también fueron confirmados por este grupo, por las observaciones de este grupo francés, en los cuales ellos comparaban la incidencia de eventos tromboembólicos previos a la pandemia y posteriores a la pandemia, encontrando que la tasa de eventos tromboembólicos en unidades de cuidados intensivos había subido se había aumentado posterior al inicio de la pandemia, y principalmente a expensas de tromboembolismo pulmonar. Entonces, a modo de resumen, tenemos que la enfermedad por COVID-19 se ha descrito, alteraciones en los parámetros de la coagulación, principalmente en pacientes que no sobrevivían a la enfermedad, que tenían presentaciones más graves, y no solamente eso, sino que también eso se manifestaba como un aumento de la tasa de tromboembolismo, principalmente en los pacientes en unidades de cuidados intensivos. Esas observaciones llevaron a que se realizara una serie de ensayos clínicos. El primero, el Inspiration Trial, un estudio en el cual la pregunta clínica fue si las dosis intermedias de tromboprofilaxis comparadas con la tromboprofilaxis estándar en pacientes sometidos a la unidad de cuidados intensivos tenían algún impacto en la tasa de eventos trombóticos, necesidad de ECMO o mortalidad en pacientes en unidades de cuidados intensivos. Este fue un estudio que incluyó 222 pacientes en el brazo de intervención y 220 pacientes en el brazo de comparación. En este trabajo se hizo un análisis por protocolo, y la intervención fue dosis intermedias de anticoagulaciones, y esos autores lo definieron como enoxaparina 1 miligramo kilo cada 24 horas. Vemos entonces la distribución de los pacientes en un estudio en el cual las características demográficas de los pacientes fueron muy, muy similares entre ellas. Pero cuando vemos los resultados, vemos que el desenlace primario, este desenlace compuesto de eventos tromboembólicos, trombosis arterial, necesidad de ECMO, mortalidad por todas las causas, no fue estadísticamente diferente entre el grupo comparación y el grupo de intervención. Vemos como el intervalo de confianza del odds ratio atraviesa la unidad. Y vemos también como los desenlaces secundarios, mortalidad por todas las causas, eventos tromboembólicos o días libres de ventilación, tampoco fueron estadísticamente significativos entre el grupo de intervención y el grupo comparador. Si bien estas otras observaciones tampoco lograron significancia estadística, cualitativamente la tasa de sangrados sí fue mayor en el grupo en el cual se le hizo la intervención. Viendo entonces esta gráfica de probabilidad de desenlace primario, vemos como la dosis estándar de enoxaparina versus dosis intermedias tampoco logró
la significancia estadística, y en las comparaciones por los diferentes subgrupos vemos como no hubo asociación entre las dosis intermedias de anticoagulación y los desenlaces que se estaban evaluando en este trabajo. Sin embargo, en este trabajo se comparó la tromboprofilaxis estándar versus dosis intermedias de anticoagulación, y aún quedaba una pregunta muy importante por resolver. Y es si las dosis terapéuticas de anticoagulación en los pacientes críticamente enfermos con COVID-19 tendrían algún impacto en sus desenlaces, y es la pregunta que se intenta resolver con este artículo, que es el que vamos a discutir el día de hoy. Entonces, los autores se hacen la siguiente pregunta clínica: si los pacientes con COVID críticamente enfermos con dosis terapéuticas de anticoagulación tendrán mejores desenlaces que los pacientes con dosis tromboprofilácticas, para lo cual los pacientes diseñan un ensayo clínico aleatorizado, abierto, ciego para los investigadores, multiplataforma. Este ensayo multiplataforma incluyó los estudios RIMAP-CAP, ATTACK y ACTIV-4A, que eran diferentes estudios que todos estaban evaluando la anticoagulación en pacientes con COVID. Y para ese estudio multiplataforma lo que se intentó fue unificar, tratar de homogeneizar de la mejor manera los diferentes protocolos de estos diferentes estudios, con el objetivo de lograr un mayor número de pacientes en el tiempo más corto posible. Este estudio también fue un estudio adaptativo, lo cual quiere decir que funciona como iban evolucionando el pronóstico de los pacientes en los diferentes brazos, pues se iban adicionando más o menos pacientes. Se incluyeron los criterios de inclusión, se incluyeron pacientes en los tres estudios, se incluyeron pacientes adultos. En el RIMAP-CAP no se especificaba la edad de ingreso, mientras que en el ACTIV-4 y en el ATTACK se incluyeron pacientes mayores de 18 años. También se incluyeron pacientes cuya expectativa de hospitalización fuera por lo menos de más de 48 horas en el RIMAP-CAP, mientras que en los otros dos estudios la expectativa de hospitalización tenía que ser superior a las 73 horas. De acuerdo a su estatus de infección, en el RIMAP-CAP se incluyeron pacientes con infección por SARS-CoV-2 sospechada o confirmada, mientras que en el ACTIV-4A y en el ATTACK se incluyeron pacientes con infección confirmada. Los investigadores también incluyen a los pacientes generalmente que tenían pocos días de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Vemos como la ventana para ingreso al estudio en el RIMAP-CAP fue de unos pacientes que tuvieran menos de 48 horas de ingreso a la unidad, mientras que en el ACTIV-4A y en el ATTACK fueron pacientes que tenían más de 72 horas de ingreso. Dentro de los criterios de exclusión, el ACTIV-4A y el ATTACK excluyeron pacientes por el conteo plaquetario de la hemoglobina, excluyeron pacientes con menos de 50.000 plaquetas y menos de 8 miligramos de hemoglobina, esto con el objetivo de no dar la intervención a aquellos pacientes que tuvieran un mayor riesgo de sangrado. En el RIMAP-CAP, por ejemplo, no se hizo esta exclusión. También se excluyeron pacientes con historia conocida o sospechada de HIV o pacientes con doble antiagregación. En el RIMAP-CAP se excluyeron los pacientes que tuvieran la intención de comenzar o continuar terapia con doble antiagregación, mientras que en el ACTIV-4A y en el ATTACK se excluyeron pacientes en los cuales por lo menos uno de los dos agentes antiagregantes no pudieran ser suspendidos. Por ventilación mecánica, en el RIMAP-CAP no se excluyeron pacientes por este ítem, mientras que en el ACTIV-4A y en el ATTACK se excluyeron pacientes que presentaran ventilación mecánica crónica por traqueostomía previo a la hospitalización. También se excluyeron pacientes que tuvieran un pronóstico ominoso. En el RIMAP-CAP se excluyeron pacientes que tuvieran un pronóstico de muerte en las próximas 24 horas, mientras que en el ACTIV-4A se excluyeron pacientes que tuvieran un riesgo de muerte inminente, y en el ATTACK se excluyeron, aparte de los pacientes ya mencionados, aquellos pacientes que tuvieran limitación de los esfuerzos terapéuticos. También se excluyeron aquellos pacientes que estuvieran participando concomitantemente en otros estudios que estuvieran evaluando la anticoagulación en pacientes con COVID. Por el riesgo de sangrado se excluyeron en el RIMAP-CAP se excluyeron aquellos pacientes que tuvieran riesgo de sangrado clínico de laboratorio que contraindicara la intervención, mientras que en el ATTACK fueron un poco más específicos en delimitar este riesgo de sangrado, y nos excluyeron pacientes que tuvieran
ACV, o cirugías en el sistema nervioso central de menos de 3 meses, que tuvieran historia de malformación arteriovenosa, que tuvieran historias de aneurisma cerebral, sangrado en el sistema nervioso central, sangrado en tracto gastrointestinal hace menos de 3 meses, trombolisis menos de 7 días, y cirugía mayor menos, hace menos de 14 días, incluyendo también hipertensión no controlada dentro de sus criterios de exclusión. Respecto a la intervención, ambos estudios, los 3 estudios, perdón, incluían anticoagulantes con heparinas, heparinas no fraccionadas y heparinas de bajo peso molecular. En los 3 estudios se permitía el cambio entre anticoagulantes. En el ACTIV-4A, por ejemplo, se recomendaba que los pacientes que tuvieran enfermedad renal crónica terminal debían recibir heparinas no fraccionadas. Las dosis en general en los 3 estudios se ajustaron de acuerdo a la política institucional, de cada institución participante, y se especificaba que para las heparinas no fraccionadas el TP debía estar entre 1.2 a 2.5 veces el comparador del laboratorio, y se debían medir niveles terapéuticos de anti-10A. Para el ACTIV-4A, esos niveles terapéuticos de anti-10A se consideraban entre 0.3 y menos 0.7. La duración de la intervención en los 3 estudios fue de los 14 días o hasta el egreso, pudiendo continuar la intervención más de este tiempo ya a criterio del médico tratante. En el caso del ATAC, la duración de la intervención fueron los primeros 14 días, pero ellos incluían eh, la duración de la intervención hasta la recuperación, que describían pues como liberación del oxígeno suplementario más de 24 horas. Como comparador, en los 3 estudios incluye la tromboprofilaxis a dosis guiadas por las políticas institucionales de las diferentes instituciones participantes. Respecto a las dosis, no nos daban unas dosis fijas, sino que ellos simplemente referían que las dosis eran dosis que no fueran suficientes para lograr anticoagulación terapéutica y que generalmente estaba guiada por las guías de cada institución. La duración de la intervención, como ya se dijo, fueron los primeros 14 días o hasta el egreso. Continuar la intervención más allá de ese periodo quedaba a criterio pues, del médico tratante. Para la medición de los desenlaces, los autores consideraron un desenlace primario. Fueron días de supervivencia y sin soporte orgánico al día 21. Este fue un desenlace compuesto en el que se medía mortalidad intrahospitalaria y días libres de soporte ventilatorio o cardiovascular. También hubieron varios desenlaces secundarios que los dividieron como desenlaces secundarios de eficacia, desenlaces secundarios de estancia en unidad de cuidados intensivos, desenlaces secundarios de trombosis y desenlaces de seguridad. Vamos a ir desglosando pues, como cada uno de estos. Primero, el desenlace secundario de eficacia. En el REMAP-CAP se medía mortalidad por todas las causas a 90 días y estancia hospitalaria al día 90. En el ACTIV-4A se medía mortalidad por todas las causas a los 28 días, mortalidad hospitalaria y días de estancia, mientras que en el ATAC se midieron mortalidad por todas las causas al día 28 y 90, reingresos al día 28 y requerimiento de intubación a los 30 días. Dentro de los desenlaces secundarios, unidad de cuidados intensivos, en el REMAP-CAP se midió la readmisión a unidad de cuidados intensivos, la mortalidad en UCI al día 90 y la estancia en UCI y los días de estancia en UCI al día 90, días libres de ventilación al día 28 y requerimiento de traqueostomía al día 28. Mientras que en el ATAC y en el ACTIV-4A lo que se midió fueron días libres de ventilador al día 28, días libres de hospital al día 28, días libres de vasopresura al día 28 y días libres de terapia de reemplazo final y uso de ECMO al día 28. Dentro de los desenlaces de trombosis, en diferentes estudios, lo que se midió fueron enfermedad tromboembólica confirmada, TEP confirmado, o afección de otros lechos vasculares, como evento cerebrovascular isquémico, infarto del miocardio, isquemia mesentérica o de extremidad. Dentro de los desenlaces de seguridad, los pacientes midieron fue sangrado mayor definido por los criterios de la ICTH, descenso de 2 gramos de la hemoglobina, requerimiento de transfusión con más de 2 unidades de glóbulos rojos, y shock hipovolémico o sangrado en sitio no compresible.
Para análisis de los datos, se hizo un análisis estadístico siguiendo un modelo bayesiano, que realizó un análisis por intención a tratar, y de forma muy interesante se realizó un análisis primario por medio de una simulación de Monte Carlo, con el objetivo de tener una probabilidad de utilidad o de superioridad de la intervención, y con esta simulación de Monte Carlo permitieron una distribución posterior de los ORs y de las medianas intervalos de confianza del 95%, encontrando pues esas probabilidades de superioridad, utilidad e inferioridad. Es importante resaltar que la aleatorización se continúa hasta definir superioridad de la intervención, definiendo esta como una probabilidad de tener un OR mayor a 1 mayor al 99%, o de futilidad, y lo definieron como una probabilidad de más del 95% de tener un OR menor a 2,1. Para los análisis primarios se realizó una regresión logística siguiendo un modelo bayesiano, se ajustó por edad, sexo, sitio de estudio e intervalo de ingreso pues, al estudio cada 2 semanas. Pero los resultados, entonces, inicialmente 13.333 pacientes fueron inicialmente elegibles. Sin embargo, solo 1.207 pacientes presentaban COVID grave con requerimiento de unión de cuidados intensivos, por lo que se siguió la aleatorización con estos pacientes. De estos 1.207 pacientes, 591 pacientes fueron asignados a recibir intervención terapéutica, mientras 616 pacientes fueron asignados a recibir el tratamiento usual. De estos pacientes, al final, se ingresaron al análisis primario 534 pacientes en el grupo de intervención y 564 pacientes en el grupo control. Viendo entonces las características demográficas de los pacientes, vemos que no variaron mucho entre el grupo terapéutico y el grupo de tromboprofilaxis. Sin embargo, hay unos resultados que vale la pena resaltar. Lo primero es que más del 70% de los pacientes incluidos en este estudio fueron pacientes de raza blanca, mientras que las otras etnias tenían una menor representación estadística en los brazos. Y estos pacientes provenían principalmente del Reino Unido y de Estados Unidos. Vemos como entre estos dos países suman más del 80% de los pacientes ingresados al estudio. Otros países, en el caso de Latinoamérica, Brasil fue un país que aportó pacientes. Sin embargo, el número de pacientes que aportó pues, fue minúsculo en comparación a estos otros países. Brasil aportó 12 pacientes al brazo de anticoagulación y aportó 6 pacientes al grupo de tromboprofilaxis. Por parte de las plataformas, el estudio que más pacientes aportó al estudio fue el REMAP-CAP, que aportó 84.7% del total pues, de los pacientes en el grupo terapéutico y el 83.8% de los pacientes en el grupo de tromboprofilaxis. Eso nos deja que este estudio principalmente nos está mostrando son resultados que están bastante jalonados por los resultados del REMAP-CAP y que representa principalmente pacientes de raza blanca de Estados Unidos y del Reino Unido. Dentro de los otros datos demográficos, vemos que la mediana del Apache era de 14, la mediana del Apache en el grupo de tromboprofilaxis era de 13, los pacientes en unidades de cuidados intensivos, digamos, no estaban tan graves, pero muy importante tener en cuenta este dato que nos aportan en la tabla, y es el número de pacientes con datos. Vemos, por ejemplo, que para el caso del Apache, solo 429 de los 536 pacientes contaban con el dato, lo cual nos habla que hay bastantes datos que están perdidos en este estudio. También vemos que algo muy similar sucede con la PAFI. En general, la mediana de la PAFI fue de 118 en el grupo de intervención, 118 en el grupo comparador. Sin embargo, solo 391 pacientes de 536 presentaban el dato. Nos habla que un gran porcentaje de pacientes tenían estos datos perdidos. Y continuando con los resultados, vemos entonces que también se tuvieron resultados de número D. Sin embargo, es muy preocupante eso que quiero resaltar en la tabla, es nuevamente el número de pacientes con datos. De los 536 pacientes del grupo de anticoagulación, solo 189 pacientes tenían datos del número D.
191 pacientes del grupo de comparación, 196 pacientes del grupo de comparación de 567 tenían este dato, lo cual nos está reflejando una gran cantidad de datos faltantes y nos está reflejando también pues, como la rigurosidad en el seguimiento de estos datos, una rigurosidad que pues, queda en entredicho con todos estos datos perdidos. Respecto al INR, también tenemos una situación similar, con una gran cantidad de datos perdidos. En el conteo planetario de linfocitos también vemos cómo se extraviaron algunos datos. Aparte de resultados, quiero resaltar lo siguiente: 536 pacientes en el grupo de anticoagulación, de los cuales la N es igual a 519, lo cual nos habla que pues, hay un poco menos de 20 pacientes que no se sabe qué pasó con la administración del medicamento. Lo mismo en el grupo comparador: 591 pacientes se les dio tratamiento tromboprofilaxis, 591 de 567. De resaltar que la gran mayoría de pacientes recibieron manejo con enoxaparina y alteparina. Entre estos dos anticoagulantes, hay más del 70% del 60% del uso del medicamento. Y ahora, para hablar de los resultados, quiero resaltar de entrada que ninguno de los análisis estadísticos fue estadísticamente significativo. Empecemos a ver. El primer desenlace, uno de los desenlaces primarios, días libres de soporte orgánico al día 21, vemos como el OR no fue estadísticamente significativo. Y quiero resaltar aquí los resultados de las probabilidades que utilizaron esa simulación de Monte Carlo. En su desenlace primario encontraron una probabilidad de inferioridad del 95% y una probabilidad de futilidad del 99.9%, motivo por el cual al final se decidió que se debía suspender pues, el proyecto, el trabajo de investigación, dado que no solamente tenía una altísima probabilidad de futilidad, sino que el riesgo de que la intervención fuese inferior al tratamiento estándar fue del 95%. Quiero resaltar también otros datos muy interesantes que nos arrojó este estudio. Vemos los eventos trombóticos, si bien no fueron estadísticamente significativos para las comparaciones entre los dos brazos, vemos como si cuantitativamente fue un poco menor en el grupo de anticoagulación comparado con el grupo de intervención comparado con el grupo de comparación. También quiero resaltar cómo la mortalidad fue cuantitativamente superior en el grupo de anticoagulación, 37.3% de los pacientes versus 35.5%, lo cual nos está hablando que los pacientes en el grupo de intervención se estaban muriendo un poco más, pero estaban teniendo un poco menos de eventos trombóticos. En cuanto al desenlace de sangrado mayor, vemos que también, si bien no fue estadísticamente significativo, cuantitativamente sí fue superior en el grupo de anticoagulación, encontrando que el 3.8% de los pacientes del grupo de anticoagulación presentaron sangrado mayor, definido como lo dijimos previamente, comparado con el 2.3% del grupo de tromboprofilaxis usual, lo cual va pues muy de la mano de esta observación que los pacientes del grupo de anticoagulación se estaban muriendo un poco más. Respecto a la proporción de pacientes, en comparación con los días libres de soporte orgánico, vemos cómo no hubo significancia estadística entre el grupo comparado y el grupo de intervención. Y como esta gráfica que nos muestra la proporción de pacientes entre ambos brazos del estudio, la proporción de pacientes tampoco varió mucho entre los diferentes grupos, lo cual llevó a los autores a concluir que en pacientes con COVID críticamente enfermos, una estrategia inicial de anticoagulación con heparina no resultó en una mayor probabilidad de supervivencia con número de días libres de soporte cardiovascular y respiratorio. No solamente esto, sino que también la anticoagulación a dosis terapéuticas tenía una mayor probabilidad de tener desenlaces, tenía una altísima probabilidad de tener desenlaces adversos.
Seguimos entonces con la revisión crítica del artículo, siguiendo lo que nos plantea la guía JAMA. La primera pregunta es: ¿qué tan serio es el riesgo de sesgo? Esta pregunta se divide en tres preguntas que iremos desarrollando. La primera pregunta de esa es si el grupo control y el grupo de intervención contaban con el mismo pronóstico. La primera pregunta de ese subíndice es si se le autorizaron los pacientes. Pues la respuesta sería sí, los pacientes efectivamente se aleatorizaron siguiendo un sistema determinado por un software. Si se ocultó la aleatorización, efectivamente la aleatorización estuvo oculta. Sin embargo, aquí hay que hacer un asterisco, ya que esta aleatorización únicamente se ocultó para los investigadores. Respecto a la tercera pregunta, si los pacientes en los brazos del estudio tenían factores pronósticos, factores de riesgo similares, eh, como vimos pues, en la tabla 1, los pacientes arrancaban con datos demográficos similares entre ambos brazos del estudio. Siguiente pregunta es si se mantuvo el balance mientras el estudio progresaba. La primera pregunta es si el estudio fue ciego. Aquí también hay que hacer, si bien le pongo un poco verde, aquí hay que hacer una aclaración, es que también el estudio únicamente fue ciego para los investigadores. Ni los médicos tratantes, ni las personas que analizaron los datos estuvieron, pues, estuvieron ciegos en cuanto a qué grupo recibía qué tratamiento. Por lo cual, la siguiente pregunta: ¿qué tan ciego fue el estudio? Le damos un puntito intermedio amarillo. La siguiente pregunta: si hubo pérdidas. Aquí claramente es una de las principales falencias del estudio, ya que debido a debido a debido a la metodología de investigación que utilizaron los pacientes en estos estudios multiplataforma, se prima la velocidad de recolectar los datos, lo cual genera que muchos datos se hayan perdido, como efectivamente pasó en este estudio, que hay varios datos que estuvieron extraviados pues, cuando se presentaron las tablas. Sin embargo, es difícil saber el impacto que este tiene en, en los resultados finales, pero deja muy entredicho la rigurosidad del seguimiento de los datos. Siguiente pregunta: ¿y se mantuvo el balance pronóstico al completar el estudio? La primera pregunta: los pacientes se analizaban en el grupo en el que fueron aleatorizados. Los autores nos refieren que se hizo un análisis por intención de tratar. La siguiente pregunta: ¿y se detuvo el estudio de forma temprana? Aquí pues, hay que responder que el estudio sí se detuvo de forma temprana. Sin embargo, hay que hacer un paréntesis y tener en cuenta que la guía JAMA, cuando nos propone esta guía de revisión crítica de los artículos, generalmente está enfocada a artículos que encuentran una diferencia a favor de la intervención. En este estudio, por el contrario, vemos que el grupo de intervención no logró una diferencia estadísticamente significativa con el grupo comparador. Entonces, esta pregunta se detuvo el estudio de forma temprana. Para nuestro caso, en el cual el estudio no encontró diferencias entre el comparador y la intervención, pues digamos que no lo coloca en un riesgo tan alto de sesgo. Las siguientes preguntas: ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué tan grande fue el impacto de la intervención? Pues vemos que la intervención en realidad fue un resultado negativo. Los pacientes con terapia anticoagulante a dosis terapéuticas no tenían una mayor sobrevida y por el contrario tenían un mayor riesgo de desenlaces adversos. Como vimos cualitativamente, los pacientes en el grupo de intervención se estaban muriendo un poco más. ¿Qué tan precisa fue la estimación del efecto de esa intervención? Pues como vimos previamente, hablamos previamente, pues esa intervención, pues no hubo diferencias entre la intervención y el comparado. Entonces, responder esa pregunta le daremos el punto negativo. La siguiente pregunta es: ¿cómo puedo aplicar estos resultados a mis pacientes? Primero, ¿son mis pacientes similares a los del estudio? La respuesta, como se responde claramente con la tabla 1, es no. Estos pacientes Este estudio representa principalmente pacientes de raza blanca, principalmente originarios de Estados Unidos y del Reino Unido, y la representación de pacientes latinos en realidad fue muy pobre en este artículo. Como vemos, Brasil solamente aportó el 2.2% de los pacientes en el grupo de intervención. Siguiente pregunta: si fueron considerados todos los descendientes importantes para los pacientes. Sí se consideraron descendientes importantes para los pacientes: mortalidad, estancia en UCI y días libres de soporte ventilatorio o cardiovascular.
Y la última pregunta es si los beneficios de la intervención superan los riesgos y los costos. Pues en este estudio lo que se vio fue que la intervención en realidad no generaba un beneficio pues, para los pacientes. Así que a forma de conclusión, lo que podemos decir es que a la luz de la evidencia actual no es posible recomendar de forma sistemática la anticoagulación a dosis terapéuticas o profilácticas en los pacientes con COVID grave en la unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias, eso es lo que tenía programado para hoy. Abro entonces el espacio para las intervenciones del público. Excelente, Sebastián, muy bien. Yo sé que usted invitó al doctor Weimar Cataño y al doctor Oscar Ramos, no sé si estén por acá, pero mientras ellos nos comentan, la conclusión realmente es acerca de la anticoagulación sistémica, ¿no? La profilaxis es una intervención que está absolutamente recomendada en todos estos pacientes casi que de que se hospitalizan, ¿no? Que no Sí, quede señor. como la idea que la profilaxis no, No. no Las dosis toca. intermedias, las dosis de anticoagulación. Aquí es un error de comunicación. Acá, por acá está el doctor John Weimar. Adelante, John. Muchas gracias, hermano. Buenos días. Hola, mi amigo. Muy buena presentación, Sebastián. Pues tanto el preámbulo como el desarrollo del artículo como tal, pues me parece que fue muy bien presentado y a lo que llegó el artículo fue eso. Pues bueno, ya como hablando un poquito de esta intervención de uso anticoagulante en pacientes con infección por COVID, pues todos acá sabemos que es plausible desde el punto de vista desde lo que plantea en la fisiopatología y la coagulopatía inducida por sepsia en estos pacientes, donde uno cree que la intervención con terapia anticoagulante pues es plausible. Eso no se ha demostrado. Ya vemos que desde el uso de dosis intermedias pues no se demostró la utilidad de esta intervención y que por lo contrario lo que se demostró fue más tendencia al sangrado. Y en el artículo que se presentó previamente, pues que se hace parte de este mismo de estrategia de investigación con respecto a dosis terapéutica, pero en paciente no crítico. Si bien el estudio pues dijo que como que sí servía, pues ya dijimos nosotros en el análisis que hicimos que la conclusión no era como muy válida con respecto a la, pues como a la confiabilidad que nos dan este tipo de estudios basados en esta estrategia pues de recolectar pacientes en este tipo de plataformas donde se pierde mucho, hay mucha pérdida de datos. Entonces de entrada uno casi que diría que independientemente de los resultados a los que se llega con este tipo de estrategia, pues ya uno queda sembrada de antemano la duda de si es confiable este tipo de intervención. Aquí lo que se llegó pues, fue como a esa conclusión de que esta intervención en paciente crítico no sirve, que por el contrario pues, puede ser peor el evento adverso que el desenlace que se busca con respecto pues, a la plausibilidad de la intervención de anticoagulante en este tipo de pacientes. Uno no tiene como nada más que decir, pues porque uno piensa que desde lo biológico sí podría servir esta intervención, pero no hay un sustento de la evidencia que demuestre que esto sí sirva. Entonces, hasta ahora nos quedamos que la intervención, pues por lo menos en paciente crítico, con respecto a la anticoagulación, no sirve, a pesar pues como de la plausibilidad pues de la intervención pues desde el punto de vista de la fisiopatología de ese fenómeno tromboinflamatorio, y que por lo contrario pues lo que puede pasar es que el paciente pueda presentar un evento adverso. Ya hay unas situaciones que le llaman a uno la atención, pues, con respecto a la intervención, ¿por qué 14 días? Porque de todas formas siempre se mira, pues, si el soporte ventilatorio vasopresor como desenlace en los pacientes muy enfermos que podrían tener un montón de situaciones que los lleven, pues, como a presentar este tipo de desenlace, no solamente por el fenómeno trombótico. Ya son otras cosas pues, que uno ya entraría a analizar pues, como individualmente, pero lo que sí queda claro es que esta intervención en pacientes con COVID no ha demostrado su utilidad. La tromboprofilaxis, sí, pues, este estudio no quita que la tromboprofilaxis sea efectiva en este tipo de pacientes, que aplicando cualquier score de los que utilizamos en pacientes hospitalizados, pues está claramente demostrado que la tromboprofilaxis en estos pacientes sí es útil. La anticoagulación, pues definitivamente no ha habido un estudio
que lo demuestre, ni la dosis intermedia. Esto es básicamente como lo que yo tengo que aportar. Perfecto. Muchas gracias, John Weimar. Doctora Atencia, adelante. Carlos tiene activado el micrófono. Sí, buenos Adelante. días, profe. Buenos días. Hola, mi amigo. Bien, bien, profe. Bueno, felicitar a Sebastián, lo hizo muy bien. Yo quería que el público, y tal como lo Seba lo recordó, lo recalcó, recordemos el significado de cuando un intervalo de confianza, si lo tenemos por ahí del estudio, pasa a través de la unidad. En este caso, el límite superior del intervalo de confianza era 1.03, si no estoy mal. ¿Esto qué implica? Que la intervención no solamente no logró su objetivo de no inferioridad, sino que puede resultar inclusive ser perjudicial para el paciente. Y sí, los pacientes con COVID, nos lo dicen los informes de patología, tienen microtrombosis en el lecho vascular del pulmón cuando se hacen autopsias, pero también al lado de la microtrombosis hay microhemorragias. Y en algún punto del artículo los autores mencionaron que eso se podía deber a que la heparina podría aumentar la hemorragia alveolar que sucede de manera localizada en estos pacientes. Entonces, me parece muy importante que no se quede con la idea simplemente de que no, la anticoagulación puede ser igual que dar tromboprofilaxis, sino que también tenemos que tener en cuenta la probabilidad de un 95% de que sea perjudicial. Y eso me parece muy importante. Muchas gracias. Muy bien, Carlos, gracias. Sebastián, una pregunta. Ok. Si usted recuerda en la información, probablemente en los apéndices, porque en el estudio principal creo que no está, un subgrupo, los análisis de subgrupo hemos discutido mucho que realmente la información que nos suministras usualmente es para efectos o de considerar otros estudios adicionales posteriores o eventualmente para confirmar cuando los hallazgos, digamos, generales del estudio sugieren que la intervención es eficaz. O sea, aquí los análisis de subgrupos únicamente tendrían un interés como en la eventualidad de explorar investigaciones posteriores. Y específicamente, Sebastián, no recuerda si ellos hicieron un análisis de subgrupos con base en los niveles basales de dímero D, porque esa es una inquietud que siempre hemos tenido, incluso en la sepsis. La coagulopatía en la sepsis tiene muchas similitudes con la que vemos en COVID y tenemos la idea que ciertos pacientes identificados con un compromiso hematológico mayor con base en los valores de dímero D pudieran ser eventualmente beneficiarios de cierto tipo de terapias. ¿Usted no recuerda si ellos hicieron eso, Sebastián? No, profe, dado el alto riesgo, dado la alta probabilidad de futilidad y la alta probabilidad de inferioridad, los doctores al final no hicieron mayores análisis pues, por su grupo. Ok, muy bien. Preguntas del público. Acá hay una pregunta, Sebas, en preguntas y respuestas. Bueno, realmente esta se nos va un poquito del club de revistas hoy, ¿no? Pacientes con trombocitopenia trombótica inmune inducida por vacuna. En caso de llenar criterios de anticoagulación, ¿cuál sería la mejor aproximación? Yo realmente no he tenido, no sé si tengamos si alguno de los miembros del público o de los profesores han tenido pacientes con trombocitopenia trombótica inmune inducida por vacunas, que es uno de los efectos adversos que más preocupan, pero que por fortuna es extremadamente inusual. No sé si de pronto Weimar ha tenido pacientes de esos. No, profe, no, específicamente este tipo de pacientes no los hemos tenido aquí en el hospital o no los conozco, yo no los he visto. Sí, y realmente no hay lo que conocemos de la literatura acerca de la aproximación de estos pacientes es básicamente con base en opinión de expertos, porque hay muy pocos casos y solamente hay reportes de casos. De hecho, ese efecto adverso se empezó a ver después de ciertos fenómenos protrombóticos inusuales, en los cuales lo que se logró identificar con más frecuencia fueron los episodios de trombocitopenia, pero los reportes hasta el momento no permiten pues como una recomendación sólida en términos terapéuticos, sino más bien solamente consenso de expertos.
No sé si haya más preguntas, comentarios o intervenciones del público. Yo creo que estuvo muy bien, Sebas, excelente trabajo. Resaltar un poquito esto que mencionaba ahorita Carlos, ¿no? De en esta moda reciente de los estudios para COVID hemos tenido una, una gran presentación, una gran profusión de estudios de este tipo con el análisis bayesiano, que creo que comentábamos con el estudio anterior, que la aproximación analítica es un poquito diferente de lo que tradicionalmente hacemos. La manera como el análisis bayesiano mira la probabilidad es un poquito diferente del análisis tradicional que hacemos en términos de, en vez de intervalos de confianza, intervalos de credibilidad, en vez de esas diferencias absolutas de riesgo, ese concepto de las probabilidades de superioridad, de inutilidad o de inferioridad, es un poco diferente en términos de su comprensión, pero para efectos prácticos yo creo que le podemos dar el mismo sentido desde el punto de vista de cómo interpretamos los estudios para la aplicación en la práctica, ¿no? Las diferencias en términos absolutos o en términos relativos son las que nos sugieren acá qué tipo de intervenciones deberíamos considerar con más utilidad para nuestros pacientes. Y si bien no se evalúa la misma intervención en este estudio comparado con el iraní que nos mostró Sebastián, el que publicaron en EJAMA, en el cual la comparación era solamente dosis intermedia con dosis profiláctica y eran la mitad de los pacientes de acá, miren que las conclusiones en general van en el mismo sentido de que poner más anticoagulación del que necesitamos para la simple profilaxis no solamente no parece ser eficaz, no parece ser útil, sino que puede ser potencialmente peor. Algunos punticos de mortalidad, aquí lo ven en esta tabla muy bien, la mortalidad hospitalaria fue 37.3 en el grupo de anticoagulación terapéutica versus 35.5 en el grupo de tromboprofilaxis. No es una diferencia estadísticamente significativa, pero son 2 puntos porcentuales que algo similar se vio en el estudio anterior de la dosis intermedia. Entonces, yo creo que es muy difícil sustentar este tipo de intervención, ni siquiera para estudios posteriores, para definir con una población un poquito más homogénea y con ciertas características de riesgo, como por ejemplo el dímero D, va a ser muy difícil sustentar estudios posteriores con esta misma pregunta de investigación. Muy bien, Sebastián. Excelente, hermanito. Muy buena presentación y muchas gracias a todos los profes que nos colaboraron y a todos los participantes por su asistencia.